bastante, creo que han sido 2 semanas que no nos vemos. Tengo este día que hacer una presentación muy importante para mí. Aquí nos acompaña la maestra Griselda Galicia García, directora nacional de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Nuestra compañera estuvo entre la lista de las candidatas a senadoras y ocupó un buen lugar. Esperamos que llegue para que represente a todos los indígenas, los afromexicanos que están sinceramente muy mal representados y que aquí en Oaxaca ni siquiera se les toma en cuenta. Así es que, como lo más importante es escuchar a la maestra Griselda, se las presento y le doy el micrófono. Es todo el tiempo de usted, maestra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, maestra Perla, presidenta Nestrosa, por esta invitación y por estar aquí. De verdad que es muy importante para Acción Nacional, ¿no? Para el presidente Marco Cortés, para el secretario de Asuntos Indígenas Arturo Hernández Vázquez, hacer una difusión y sobre todo particularmente en el estado de Oaxaca, de las actividades que realiza Acción Nacional para promover y cada vez generar mejores condiciones, generar los mecanismos para que haya una mayor vinculación de Acción Nacional con pueblos indígenas. Normalmente se le tiene al partido como un partido ajeno a este sector, como un partido que en realidad no se ha ocupado, pero históricamente los hechos demuestran todo lo contrario. En realidad, para el movimiento indígena, los gobiernos de Acción Nacional siempre han sido aliados, ¿no? El tema desde la administración de Vicente Fox, en la que se hizo realidad una demanda muy sentida de los pueblos indígenas, la modificación del artículo 2 constitucional, el reconocimiento de las lenguas indígenas a través de la creación del INALE, la Ley General de Derechos Lingüísticos, la creación de lo que fue de lo que es la Comisión contra la Discriminación, Racismo y la Discriminación, la CONAPRED, el asunto del fortalecimiento de lo que fue el INI, ¿no? A la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que lideró Xochitl Gálvez en ese momento, que los espacios que se fueron abriendo para poder hacer realidad el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, el trabajo que se hizo a nivel internacional para que al final México firmara la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, la declaratoria del Patrimonio Cultural Inmaterial que se realizó en la UNESCO con las convenciones. En fin, ha habido una serie de acciones que demuestran absolutamente todo lo contrario. Creo que Acción Nacional ha sido ese pilar, ese aliado, ¿no?, que hemos tenido como pueblos indígenas, y realmente es importante reconocerlo, pero sobre todo que como pueblo sepamos que tenemos en Acción Nacional un aliado. Y para eso la Secretaría de Asuntos Indígenas se creó el año pasado, ¿no? Tiene un año, ya va casi para 2 años de haber sido creada esta Secretaría a nivel nacional en el CED, y empezamos a hacer este trabajo de vinculación y de articulación con los estados. Hubo una excelente respuesta de los comités directivos estatales, ¿no?, para que puedan crearse al interior de los comités lo que llamamos el enlace de nosotros o una Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos al interior del comité directivo estatal. En este caso, aquí en Oaxaca la preside el licenciado Sotero Santiago, mixteco también. Yo soy mixteca de aquí de Oaxaca también, y lo hicimos en todo el país, ¿no? El segundo paso, que es el que está en este momento, es ir generando las condiciones para que en los comités directivos municipales donde haya preponderancia de población indígena también se nombren estas oficinas de representación, por un motivo muy concreto. Una de las demandas más sentidas de los pueblos indígenas es justo tener acceso a la participación y representación en los espacios, sobre todo de la vida pública del país, ¿no?
Ha habido avances importantes, ¿no? El asunto de que pudiéramos tener una oficina de atención a nivel municipal, una regiduría donde sea necesario que se establezca, es ir abriendo estos espacios, parecieran mínimos, pero son los más importantes cuando los logramos que se abran a nivel municipal. Después viene todo el proceso para participar también en la representación en las cámaras de diputados locales, federales, la nacional. No ha sido un proceso fácil para los pueblos indígenas, por supuesto, ha sido resultado de una demanda constante, de una exigencia constante de que se abran estos espacios, pero afortunadamente hemos encontrado eco en Acción Nacional. Eso para nosotros es muy importante porque quiere decir que si hay voluntad política dentro de los partidos, es viable, realmente viable, que nosotros podamos aspirar a estos espacios. Lo ideal para todos es que nosotros también como pueblos tengamos también, como pasa en Oaxaca a nivel municipal, nuestros propios mecanismos para elegir a nuestros representantes. Pero en tanto la vida pública y de participación política esté regida por partidos políticos, es bueno que estos se vayan abriendo y vayan generando estas condiciones. Y para eso, Acción Nacional el año pasado, yo nada más quisiera comentar porque ese es el objetivo, de las acciones que se realizaron, colaboramos en una alianza con la Fundación Konrad Adenauer, es una fundación alemana que ha fortalecido mucho el tema de la democracia y nos ha ayudado en este camino. Se hizo una edición de 10 materiales, de 10 artículos, en la que se van comentando, se va tratando en cada uno de ellos los temas que para Acción Nacional son importantes y para los pueblos indígenas en términos de generar conceptos, de generar diálogo, un puente de diálogo y que nos podamos ir entendiendo. El primer material, como está planteado, es las comunidades y pueblos indígenas afromexicanos, una mirada desde Acción Nacional, ¿no? ¿Por qué empezamos con esto? Porque necesitamos y era necesario que como pueblos y como integrantes de un partido político nosotros pudiéramos tener claridad de lo que como partido se ha hecho en gobierno, ¿no? Y de cómo se ha ido trabajando en este sentido. Este es un recuento de las acciones que se han realizado y de los logros que se tuvieron en las administraciones panistas. Y hablo solamente de la administración federal, pero es importante saber que cuando los principios del humanismo político se aplican, sin duda los efectos son positivos en el ámbito local. Para este artículo está dirigido específicamente hacia la militancia, humanismo, pueblos indígenas y valores comunes. Hablar del humanismo político implica que nosotros también nos sintamos identificados y comprendamos que en realidad estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros hablamos, y aquí atrás tenemos los pilares escritos de subsidiariedad, por ejemplo, dirán, bueno, ¿y eso cómo se aplica en los pueblos indígenas? Es parte de nuestra cultura, estamos acostumbrados a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Para eso había costumbres, lo que era la mano vuelta o la guelaguetza, costumbres muy importantes, en las que cuando alguien tenía que hacer su vivienda, todos corríamos a ayudarnos entre nosotros y después le ayudábamos al otro a hacerlo. Entonces son conceptos con los que vamos viviendo de manera cotidiana, ayudar mientras se tenga que ayudar, apoyar mientras se tenga que apoyar, porque al final de cuentas lo que también nosotros buscamos es esta autonomía, ¿no? El tema de la solidaridad, pero sobre todo el primer principio para mí fundamental, la dignidad de la persona humana. Si ese principio se hiciera efectivo en todos, no habría necesidad de estar exigiendo respeto, de estar exigiendo un derecho a la no discriminación, a la exclusión, porque tendríamos el compromiso y la responsabilidad de velar por la persona, por el ser humano, por la dignidad que en sí mismo tiene. Y ese es un principio en el que nos empatamos perfectamente Acción Nacional y pueblos indígenas. El otro tema fue justo racismo y discriminación, el no reconocimiento de la persona humana como tal, nos lleva a estos esquemas de podernos discriminar entre nosotros por motivos de etnia, aunque la Constitución lo marca muy claramente que no hay discriminación en este país. El hecho de que haya habido necesidad de crear una institución
que defendiera y que generara políticas públicas para abatir el racismo y la discriminación, es porque efectivamente la vivimos de manera cotidiana. Oaxaca se dice un estado indígena, ¿no? Los datos del INEGI así lo dicen, pero yo quisiera saber cuántos, solo cuando hay un interés de carácter político se identifican, pero cuántos niegan esa raíz cuando sabemos perfectamente, ¿no?, que todos, cual más, tiene una ascendencia en los pueblos originarios de este estado, ¿no? La cosmovisión, un hilo continuo. Este artículo trata efectivamente de establecer la cosmovisión para los pueblos indígenas. Es muy importante, es la visión para cualquier forma de vida. Para nosotros significa cómo comprendemos el mundo, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, pero es un asunto muy importante para el partido. ¿Por qué? Por eso Acción Nacional ha desarrollado muchas políticas a favor de la conservación del medio ambiente, porque nosotros compartimos esa misma visión. Si no cuidamos nuestro medio ambiente, si no trabajamos por eso, efectivamente nos estamos perjudicando a nosotros mismos. La cosmovisión de los pueblos indígenas es así: somos un todo con la naturaleza. Lo que yo haga a mi medio me afecta a mí, lo que yo haga al otro me afecta a mí. Es la explicación de cómo lo percibimos. Diversidad cultural y biodiversidad, ¿no? Exactamente la misma vinculación. Nosotros somos un estado tan diverso porque tenemos una biodiversidad muy amplia. Todas las culturas están respondiendo a esa biodiversidad. Las sociedades se desarrollan justo cuando aprendemos a manejar y a relacionarnos con nuestro entorno. Entonces habla de esto, por eso somos tan diversos. Autonomía y libre determinación, la gran demanda de los pueblos indígenas, ¿no? El derecho a decidir, a tomar control de nuestras vidas, de las decisiones, pero no a renunciar a una unidad con un México, que ese ha sido el gran temor. Queremos decidir para que sea un desarrollo y generar condiciones de acuerdo a nuestro propio medio y cultura. Territorio, recursos naturales y comunidad, tan importante para el Estado y para los pueblos indígenas. Nosotros no crecimos desvinculados de esto, y voy a hacer un poco más rápida. Pluralismo jurídico, es necesario la convivencia de las formas de generar justicia, participación política, inclusión, diversidad e interculturalidad. Este es un espacio importante para nosotros los pueblos, que es el que estamos exigiendo con mayor razón. O sea, necesitamos estar presentes en todos los espacios, y ese es el objetivo de lo que hemos trabajado como Secretaría. Y finalmente, ¿para qué todo esto? Para poder generar políticas públicas para el desarrollo de los pueblos originarios. Cuando hablamos de incorporar la visión de la interculturalidad que se maneja en tantos espacios, las secretarías nuevas aquí en el Estado incorporan este término, pero a veces no se entiende, no se comprende por qué razón es tan importante. Aplicar el concepto de interculturalidad implica justo considerar todos estos elementos que aquí se están planteando en este material. Y si el político, el administrador público, la gente que se relaciona con pueblos indígenas no tiene claridad sobre lo que se quiere decir, entonces cometemos muchos errores y hacemos cosas que, lejos de fortalecer a nuestros pueblos, los vamos debilitando. Esos artículos fueron hechos no precisamente por militantes de pueblos del Partido de Acción Nacional, salvo uno, ¿no?, el de Valores Comunes. Todos los demás están hechos por compañeros pensadores indígenas, intelectuales indígenas, de diferentes pueblos indígenas, porque lo que se buscó es que sea la voz de los pueblos la que le hablara a la militancia de Acción Nacional. ¿Por qué? Para que pudiéramos establecer esos diálogos entre militancia, entre actores políticos, y pudiéramos generar puentes de comunicación. Ese fue el objetivo principal, y por esa razón fue la principal acción que se desarrolló dentro de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Esperamos con esto que cada vez más las políticas públicas que se generen desde Acción Nacional y desde quienes lleguen a ocupar los diferentes cargos en la administración pública, tanto municipal como local y federal, cada vez lleven mayores elementos para dar una respuesta mucho más clara, una respuesta mucho más concreta a las demandas de los pueblos indígenas, y sea cada vez más clara
la impronta que se le dan de estos principios básicos de acción nacional, de estos pilares básicos de acción nacional, sean plasmados en la acción, en la política pública, y que realmente impacten a la vida de manera positiva a la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Porque creo que lo principal es el respeto mutuo entre estas culturas, y eso es lo que buscamos como Acción Nacional. Es de las principales acciones que quería en este momento comentarles, exponerles y invitarlos a que nos apoyen en esa difusión. Si nos lo permiten, les haremos llegar vía WhatsApp los materiales de manera electrónica para que ustedes puedan manejarlos y pues también apoyarnos en esa difusión de los materiales. Se darán cuenta quiénes fueron los autores, de verdad son intelectuales muy reconocidos, indígenas, todos ellos, y creemos que es importante, es un material valioso, porque además, también decirlo, creo que ha sido hasta este momento el único partido que ha tomado en serio prepararse para poder hacer efectiva el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, la exposición que acaba de dar Griselda nos hace meditar bastante, porque cuando nosotros vemos los famosos lineamientos del INE y donde dicen que tiene que haber forzosamente la población indígena representada, pues va uno pero no sabe ni siquiera cómo demostrar que son indígenas, y surgen demasiadas ideas, dudas, en fin, y han habido algunos que pues no encuentran ni a los afromexicanos ni a los indígenas que tengan cabida, porque siempre les buscan el pero como acción afirmativa es interesante conocer a profundidad esto, porque en forma somera pues no le damos la importancia que requiere. Algunos dicen, no, es que ya no existe indigenismo porque desde que vinieron los españoles se mezclaron con los indígenas y ya todos somos mexicanos, todos somos mestizos, ya se nos olvida. Y cuando nos vamos a las regiones más remotas, donde se habla la lengua materna, donde hay costumbres muy distintas para la elección de sus autoridades, pues es interesante advertir que no somos los únicos que por una cédula aquí o por un documento que traemos podemos emitir un voto. Le agradezco bastante la explicación, la felicito, porque pues nos hace pensar un poquito más en estas acciones afirmativas. Acaba de suceder aquí algo que tal vez parezca que no es una violación contra las mujeres concretamente. El señor gobernador está promoviendo una iniciativa para homologar los años para que todas las elecciones sean al mismo tiempo y se eviten muchos gastos. Pero yo me pregunto, desde el año 2014 o antes, tengo conocimiento que iba a haber esta homologación, darles 2 años al gobernante para que pudiéramos coincidir y empatar todas las elecciones al mismo tiempo con los beneficios de los que ahora se habla. Sin embargo, ¿por qué no se hizo antes? ¿Cuántos gobernadores hemos tenido? Desde que yo recuerdo a Brena Torres, recuerdo al de Chacaltongo, que le dicen, ¿no?, al gobernador, y a muchos otros, pero no había yo visto una mujer que ocupara el cargo de gobernadora. Y ahora que se presenta la oportunidad, qué coincidencia que siendo mujer la próxima gobernadora, ella sea la que tenga 2 años para que pueda haber el empate. Desde mi punto de vista, esto no es un avance para que nos cuesten menos las elecciones
sino que es una agresión directa a las mujeres. Es una violación a los derechos políticos de las mujeres. No sé quién se vaya a ser la candidata. Sin embargo, ayer el señor gobernador se dirigió a una muy conocida. No decía su nombre, pero sabemos quién es. Actualmente es senadora de la República y todos esperan que sea la futura candidata. Y se dirigió a ella como si ella estuviera pidiendo el cargo. No, somos las demás mujeres las que estamos defendiendo el derecho legítimo de que se nos trate con igualdad en esos 6 años que toca regir a cualquier gobernador o gobernadora. ¿Qué se puede hacer en 2 años? El ridículo solamente. Se pueden iniciar obras, pero no terminarlas. En fin, hay tanto que decir en la desigualdad, no solamente de los pueblos indígenas, afromexicanos, sino también en esas acciones afirmativas que atañen a las mujeres, donde creen que somos demasiado tontas y los varones demasiado vivos, como el señor que nos gobierna aquí o nos desgobierna, Salomón Jara. Quiero concederle la palabra aquí a mi compañero porque él tiene mucho que decir. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, maestra Griselda y futura senadora. Éxito. Primero que nada, agradecerle a los medios de comunicación, a los que nos ven por las redes sociales. Y bueno, yo creo que ya todos y cada uno de ustedes podrán o tendrán ya el presupuesto 2024 nombrado y anunciado rebombantemente de cuánto se va a chingar Salomón Jara el próximo año, porque ya lo que se chingó en este año prácticamente nadie lo ha visto, nadie lo ve, y por supuesto me queda claro que lo más importante que le pedí no creo que tampoco lo logre, porque si hablamos de transparencia, si hablamos de corrupción, si hablamos de inseguridad, si hablamos de salud, si hablamos de obra pública, pues yo no sé si alguien esté mal o yo no vea, pero lamentablemente no hay una sola obra que lleve o que diga esto representa el presupuesto 2023 por parte del gobierno de Morena, por parte del señor S sin resultados, y que yo creo que al final de cuentas lo que más le preocupa es lo que va a pasar el próximo año en las próximas elecciones. Para eso los diputados aprobaron pues prácticamente 4,000 millones de pesos más. Ahora estamos hablando que va a ser un presupuesto de 99,000 millones de pesos, de los cuales el incremento en el cual se dio prácticamente para mejorar supuestamente es la salud. ¿Se acuerdan que les había comentado que le había quitado el año pasado 3,000 millones de pesos y se los había dado a las organizaciones sociales? Bueno, a las organizaciones sociales hoy se quedan ya nada más con 1,700 millones de pesos y prácticamente ese recurso se va a salir. Creo que por lo menos sí me está haciendo caso el gobernador para poder de alguna forma medio asesorarlo, porque pues los que están ahí prácticamente, como dijeran en mi pueblo, están como si no estaran. Entonces, aparte de eso, quiero comentarles que hay un tema muy grave que está pasando y creo que a todos nos está pegando. Y no nos pega nada más cuando vemos a jóvenes que han sido desaparecidos, que posteriormente aparecen ejecutados y que durante estos últimos días, pues lamentablemente la realidad anula el discurso del presidente López Obrador. Tratan con cortina de humo opacar lo que está pasando en el país en materia de inseguridad. ¿Sí supieron lo de la posada en Salvatierra? Qué lamentable. Prácticamente 12 muertos, heridos.
lo que pasó en Celaya con los doctores, que después resulta que el presidente, aún así, con ese descaro que tiene de hablar en sus mañaneras, de decir que por culpa de las drogas, que esos niños lo que necesitaban era papacho. O sea, en las pruebas salió totalmente negativo. Aparte de eso, pues ya vieron que ya no nada más es la moda ahora de cobrar pisos, sino también de muchas otras. ¿Qué pasó en Texcatitlán? Citaron a los que cobraban piso y los mismos pobladores están haciendo venganza y como obviamente, como dicen en el pueblo, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo y diente por diente, y al final de cuentas, el Estado, el gobierno federal, ¿dónde está? Cuando esto pasa en Guanajuato, ¿a quién le echa la culpa? Al fiscal, ¿no? Cuando pasa en Tamaulipas, se lo echa a Calderón. Bueno, ya tiene una lista el señor para decir, este día a ver a quién le voy a echar la culpa, porque pues es en tal estado y pues no le corresponde al del PAN. Pues bueno, yo creo que le voy a echar la culpa a Broso o le voy a echar a Loret. Y sin embargo, yo creo que hay algo que la verdad no me queda claro. Cortina de humo para ver exactamente la inauguración del Tren Maya. Bueno, medio inauguración, porque no está totalmente terminada, porque los que compraron boletos de casi 2,000 pesos para el trayecto de Campeche a Cancún, pues estaban muriendo de calor. No les ofrecieron los famosos cochinita a la pibil, les ofrecieron paninis. El presidente hasta se burla en la tele, o sea, y subieron a todos los seguidores de Andrés Manuel y de que pues obviamente la fanaticada, pues los que en un momento dado no te puedes pelear con ellos porque simple y sencillamente pues no terminas en un día. Entonces la verdad es de que yo siento que hay algo que también hay que explicarle al pueblo de México y sobre todo a Oaxaca. Tengo entendido que el costo del Tren Maya iba a salir en 156,000 millones de pesos. ¿Cuánto costó finalmente? 511,000 millones de pesos. Lo que recibiría Oaxaca en 5 años de gobiernos estatal como el que está recibiendo hoy, como lo que recibió Murat, bueno, lo que se chingó Murat más bien, y que se lo he dicho a Salomón que el día que lo meta a la cárcel, lo voy a ir al Palacio de Gobierno, lo voy a ir a felicitar y que a decirle que muchas gracias por hacer justicia por fin al pueblo de Oaxaca y no andar haciendo cortinas de humo, levantando a los que están a su lado de los gobernadores, que son al final de cuentas quien tienen que pagar los sacos rotos. Entonces, en ese sentido, hay una gráfica que por ahí ayer vi que mostró Loret de Mola, donde si gustan lo pueden ver ahí en Latinos, para que de alguna forma chequen exactamente cómo está dado la situación de qué cosa es lo que verdaderamente está pasando en México, en Oaxaca, y cómo y de qué manera. ¿No saben si ya de casualidad ya se inauguró la autopista que va a la costa? No sabe nada, ¿verdad? O sea, yo creo que lo van a dejar para el próximo año que vienen las elecciones. Lo mismo va a pasar con todo lo demás. No sé si alguien sepa si ya hay paracetamol en un hospital. No hay nada. Y simple y sencillamente para este gobierno no pasa absolutamente nada. Lo que sí pasa son bloqueos, son manifestaciones, son organizaciones sociales acostumbradas, y de ellos por supuesto, ya les di la lista de quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que en un momento dado se chingan la lana de Oaxaca, y por supuesto que lamentable que también en el informe del gobernador solamente hubieron 2 que subieron a tribuna a fijar postura sobre el tema del asunto de cómo está la situación en Oaxaca. Entonces, por ahí para mí es todo, y si hay alguna pregunta estoy a sus órdenes. Gracias. Sin embargo, no es todo lo que hace el gobernador del estado. Ahora tiene la idea de privatizar los ejidos.
se está metiendo con terrenos que se regulan por la ley agraria. El artículo 27 es muy claro, son inalienables, imprescriptibles, etc. Pero ya habla de constituir en ellos la propiedad privada. Yo siento que para hacerlo tiene que haber una asamblea de ejidatarios, debe haber notario, debe de hacer, muchos requisitos que la propia ley exige y que haya voluntad de los mismos ejidatarios en la asamblea. Pero él ya da por hecho que esto lo va a hacer, ya lo está anunciando, y allí me huelo, y perdonen ustedes, que hay mucho dinero de por medio. Y como ya conocemos la calaña de este señor gobernador, no me extrañaría. Está moviéndose rápido y espero que todas las comunidades que son de naturaleza agraria se pongan listas y pongan un freno a tanto desacato a la misma Constitución. Quiero decirles también que nosotros estuvimos la semana pasada muy contentos en el Comité Ejecutivo Nacional. Todos los que somos consejeros nacionales fuimos a elegir a todos los que nos van a representar, entre ellos ella también salió en un lugar preponderante, y estamos muy satisfechos del resultado. Hay mujeres muy valiosas como la que está aquí, que sabemos que nos sabrán representar dignamente. De allí, pues, hemos tenido algunas giras, y quiero aclarar aquí, porque siempre la mala fe de la gente está al día, de que tratándose de elecciones, yo nunca manifesté que ya tenía yo acuerdos para que fuera Luis León, siempre me acuerdo de su papá, Luis León el candidato. No son los tiempos de suscribir convenios, ni alianzas, ni mucho menos. Sin embargo, alguien me entrevistó por radio y yo lo único que mencioné es que los tres partidos políticos que estamos aliados por Xóchitl Gálvez, y que todo iba perfectamente bien. Y lo dejo aquí aclarado, aun cuando ya lo aclaré precisamente en el internet, en todo donde se mencionó esta calumnia. Y yo sé de dónde provienen estas calumnias, pero no quiero entrar en detalles. Son mentiras y quiero que por favor se entienda. En la región de la Mixteca hay muchas comunidades cuyos presidentes y presidentas quieren repetir. Es lo único que se ha externado. No se sabe con quién, si se van a ir con el PAN, con el PRI, con el PRD, con alianza, si vaya a haber o no vaya a haber, porque no hemos suscrito todavía ningún documento, pero de que quieran repetir es un hecho, lo hemos escuchado y espero que así suceda. Hay que tener en cuenta también que han habido cantidades de dinero de las que yo me referí en un TikTok, no sé si se dieron cuenta, muy fuertes, que la Cámara de Diputados conoció, ¿no?, de que era parte de un financiamiento, pero eran 90 y tantos miles de millones de pesos, que por el hecho de que casi ya estamos en campaña, me hace presumir de que se va a dedicar este dinero a esta campaña de 2024. Todos hemos visto, no pasa inadvertido para nadie, que va a ser una campaña política por la presidencia, pero no contra la señora Claudia, sino contra el propio presidente de la República, que olvidando su estatura de presidente y su envergadura, se convierte en un vulgar de lo peor,
promotor de una candidata. Ojalá se dé cuenta del ridículo que está haciendo. En fin, hay tantas y tantas cosas de qué hablar, pero yo quisiera mejor oír preguntas porque es de donde ustedes sacan todos. Sí, te escucho. Recientemente hubo reformas también respecto al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cuanto a que tenía que ser una mujer la nueva presidenta del tribunal. Y se convocó pues a ocupar las nuevas plazas de magistradas. Pero los señores diputados no modificaron la ley porque debería modificar respecto a que pues el gobernador creo que ya no debe proponer a magistrados, debe ser gente de carrera judicial, porque hemos tenido magistrados que ni siquiera han sido actuarios, secretarios y llegan a ser presencia del tribunal. Ese es el punto de vista que yo escuché en las recientes reformas que hubo respecto al tribunal en el Congreso apenas la semana pasada. Bueno, hay una situación vergonzante del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ustedes saben que para elegir a sus magistradas se debe de tomar en consideración el tiempo, porque esto es una carrera, no es nada más improvisar quién va a ser, ni mucho menos. Deben de haber sido jueces, deben de haberse significado por su trabajo, tener una antigüedad, etcétera, y entonces acceder a un cargo tan importante. Pero aquí en Oaxaca, como está sucediendo en la gran cantidad de los estados, como tienen mayoría los de Morena, imponen su voluntad. Yo cuando vi esta noticia y cuando me di cuenta la clase de personas que van a llegar allí, pues me espanté, me sorprendió. Pero, ¿qué está pasando en México? Vamos a irnos a la Ciudad de México con el presidente de la República. El presidente de la República manda una terna de puros afines a Morena. Lógicamente los senadores no admitieron la primera, la segunda era igual, y la tercera, para que no cayeran ellos en que ya ellos habían elegido, porque ninguna valía la pena para estar allí, pues fue la Batres a la que impusieron. Es una vergüenza, ya no hay división de poderes, por favor. Eso es lo que hay que manejar, porque nos están quitando esa república representativa y popular de que habla la Constitución. Ahora los ejecutivos aquí en el Estado, con esa mayoría aplastante de Morena, hacen lo que quieren. Ni siquiera se ven a los diputados de oposición. En una plática que tuve, alguien me dijo, una diputada, por cierto, licenciada, no solamente a mí, también a Carmelita, por favor hablen con sus diputados, porque no hay contrapeso en el Congreso. Sabemos que no van a ganar, sabemos que pueden ganar una discusión, un debate, pero no una votación. Pero qué bueno es para los periodistas escuchar que hubo alguien que se opuso, pero no tenemos eso. Y en México, en el Congreso de la Unión, pues también tienen una mayoría aplastante. Lo único que no tienen es las 2/3 partes, que es la que nos salva, pero tampoco podemos ocuparnos de esas 2/3 partes para que los señores senadores puedan hacer la elección de los personajes que faltan en el INAI y en algunos otros órganos que todavía están trabajando con 4 personas cuando deben ser 7. Entonces, en esto de que les comento y que se está haciendo generalizado, debemos de darle difusión, porque
Cuando estamos hablando de que estamos transitando al poder de un solo hombre, a una dictadura, muchos no lo creen, pero son pasos y pasos agigantados y no nos hemos dado cuenta. Cuando dicen algunos que vamos a perder hasta nuestras propiedades, les dan risa. ¿Cómo me van a quitar mis propiedades? Lo que van a decir, ¿cuántas casas tienes? ¿Tienes 2? Con una te basta. ¿Que no tienes familia? Vete a un asilo y vamos a ocupar tu casa. La cosa es grave, pero por favor, ojalá la comprendan todos y todas, porque a la hora de que la sociedad, que es la única que nos puede salvar, la sociedad civil, y solamente clase media y media alta, lo pueda entender, entonces vamos a acabar con esto que tenemos, que se llama gobierno, que yo digo que es un desastre. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estoy como el presidente. Le hacen una pregunta y se dilata 2 horas para contestar. Muy buenos días, Presidenta. En el efecto, habló usted, lo comentó, este efecto que se está dando a nivel estatal, en las regiones, de los ediles, presidentes municipales que quisieran repetir. En ese sentido, ¿el partido estaría abierto? ¿Qué parámetro tomaría en dado caso que tocaran la puerta quisieran utilizar? Hablas de privatizar la... No entendí. De las reelecciones. Perdón. No, las reelecciones pues tienen lugar, tú sabes, y deben de ser por el partido por el que están rigiendo. No se pueden cambiar los que están, por citar algo, por el Partido Acción Nacional si no hicieron a tiempo su renuncia. La renuncia se presentó como en los meses de junio, si no me acuerdo, o julio más o menos, y esos ya no tienen obligación de continuar con el mismo partido o con la misma coalición. Pero de que quieren volver es evidente, y tienen que hacerlo con quienes los pusieron. Una opinión, puedes agregar. Muchas gracias. Miren, en ese tema, lo que normalmente siempre ha hecho Acción Nacional es que lanza una convocatoria que tiene que ver no solamente con militantes del partido, sino también con ciudadanos. Y hoy lo que vemos no solamente a nivel nacional, el efecto que está generando Xóchitl Gálvez en el tema del asunto de la precandidata a la presidencia de la República, es que no solamente va impulsada por el tema del asunto de los partidos políticos, sino también la ciudadanía, la sociedad civil organizada, pues obviamente está impulsando mucho la candidatura de Xóchitl Gálvez. Y es ahí donde nosotros como partidos políticos somos el instrumento para poder acceder al poder. Lo que normalmente hacemos es una convocatoria que es abierta, y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, las puertas de Acción Nacional están abiertas para las personas que en un momento dado estén bien posicionadas, que tengan la intención de participar, pero sobre todo que también quieran hacer las cosas diferentes, porque pues sabemos de antemano que pues hay muchos, que también lo tengo que decir, que en ocasiones, y no solamente en nuestro partido, porque luego pasa de que dices, hay priistas que ya los quisieras en el PAN, pero también hay panistas que ya los quisieras en el PRI, o así por lo regular, y no solamente en el PRI o en el PAN, sino que se fueran a Morena, que normalmente es lo que pasa cuando se convierten de la DEA, porque pues simple y sencillamente yo siempre he dicho que esos que están allá, pues son de la DEA. Entonces, ¿sí saben por qué de la DEA, verdad? ¿Sí saben o no? Porque se la dean para acá, se la dean para allá, por eso. Entonces, aquí el tema es que pues obviamente lo que se requiere es gente íntegra, gente que obviamente tenga convicciones y que de esta manera tenga la oportunidad de poder demostrar que con experiencia y con resultados pueden hacer buenos gobiernos, pueden ser buenos legisladores, pero sobre todo que conozcan bien a qué van a un cargo público. Presidenta, preguntarle, en el caso de las candidaturas del Senado y diputados federales, con el partido del PRD me he comunicado y me dice que
todavía no han tenido un acuerdo de coalición a nivel nacional, pero que a nivel local para diputados, concejales y presidentes municipales todavía están en acuerdos para ver si van a seguir la coalición en el estado, pero por parte del PRI no han tenido como una respuesta. ¿Ustedes cómo van manejando? ¿Va a haber coalición en lo local? Bueno, de acuerdo a lo que es lo que marca el calendario que nosotros tenemos y aprobado por el IEPCO, prácticamente estamos en tiempo y forma para poder hacer los convenios de coalición en el estado. O sea, tenemos hasta el 15 de enero para poder firmar los convenios de coalición. Eso quiere decir que ahorita los 3 partidos políticos estamos en pláticas precisamente para ponernos de acuerdo en la parte de lo que tiene que ver con la cuestión local, que son los diputados locales, que son los presidentes municipales y regidores. Pero en el tema del asunto, de lo que tiene que ver con los senadores, diputados federales, eso es directamente con el Comité Ejecutivo Nacional. Son ellos los que en un momento dado tienen que definir lo que va a pasar en Oaxaca, pero sobre todo, hasta donde sé, pues solamente hay 2 estados que están pendientes y no tardan ya en resolver el tema del asunto de la coalición a nivel nacional, tanto en senadores como en diputados federales. ¿Con qué otra fuerza local están teniendo pláticas para ver Bueno, si hacen coaliciones? ahí ya no sería coalición, ya serían candidaturas comunes. Cuando tenemos algún municipio que dice que no quiere ir a lo mejor con el PRI, pero sí va con Nueva Alianza o va con Movimiento Ciudadano, pues en ese momento se hacen candidaturas comunes y de esa forma también se han manifestado en muchos municipios de aquí de Oaxaca que no solamente quieren ir en la coalición, sino también quieren ir con el Partido Unidad Popular, quieren ir con Nueva Alianza, quieren ir con MC, y estamos hablando de 6 contra ya saben quién. ¿Sale? ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todos. Disfruten del pan. Y gracias a mi amiga por haber estado con nosotros. Muchas gracias.